objetivo de esta clase básicamente es empezar a empaparnos de algunos conceptos, ¿sí?, fundamentales que hacen al color. De todas maneras, cada uno de los conceptos se van a dar cuenta que yo los voy reiterando, voy a repetir, porque muchas veces funciona así, digamos, la cursada, repitiendo conceptos, volviéndolos a abordar, quizás dejándolo un tiempo y después retomarlos, ¿sí? Vamos a ir haciendo idas y vueltas, ¿sí? Ustedes tienen el programa también, que bueno, que lo pueden consultar si tienen algunas dudas sobre, digamos, es básicamente el programa, es la guía el mapa de cuál es el recorrido de la cursada. Además, de todas maneras, hay algunas cosas que no están en el programa que yo fui modificando, más que nada por la modalidad de cursado, que no es 100% igual, ¿sí? Esta modalidad, digamos, el programa está actualmente como nos pide el Ministerio de Educación, que tiene que tener ciertas condiciones, ciertos requisitos, y sobre todo la parte de trabajos prácticos, que por ahí se van a dar cuenta que hay algunas diferencias frente a esta modalidad online, y además en la cual yo incorporo muchísimo lo que es lo digital, ¿sí? A mí me parece que, o sea, la cursada es híbrida, en el sentido de que vamos a ver algunas cosas que se encaran, ya van a ver después, de lo que se denomina pigmentos, ¿sí? Pigmentos básicamente es témperas, acuarelas, y después está lo digital, que para mí yo lo doy, de hecho quizá en el programa no está, pero yo lo encaro muchísimo, porque básicamente nosotros trabajamos, les diría que el 50 al 60% de nuestro tiempo con lo digital. Al menos es una herramienta laboral imprescindible, ¿sí? Después, pues, seguramente ustedes el día de mañana se especializan o les gusta más lo pigmentario, por decirlo de una manera, lo físico, es decir, no tanto lo digital, les gusta más ilustrar, y lo pueden hacer, y de hecho nosotros vamos a ver, no es que no vamos a ver lo físico, pero me interesa también mucho abordar lo que es lo digital, ¿sí? Y de hecho algunas clases vamos a ver algunas cositas de Illustrator, vamos a ver algunas cositas de Photoshop, si bien ustedes tienen con Pablo, ¿sí? Con Pablo tienen el primer cuatrimestre Illustrator, después tienen la segunda parte del año, segundo cuatrimestre tienen Photoshop, y van a ver que conmigo yo les voy a dar algunos skills básicamente de Photoshop, súper básico, no es nada complejo, no es nada del otro mundo, para que nada, pueden hacer algunos trabajos prácticos que requieren el Photoshop, y el Photoshop es una herramienta genial, que a veces obviamente hay que saber usar, que la idea es usarla de forma complementaria, digamos, a la ilustración, al dibujo a mano, en fin, ¿sí? Está bueno a veces el ida y vuelta entre lo físico, entre lo manual y lo digital, y las herramientas de edición que tienen los software, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo, ¿sí?, a lo largo de esta clase, y a lo largo en realidad también de la cursada, es la teoría del color básicamente, ya sea la teoría del color aplicada a los colores pigmentarios, a los colores digitales, ¿sí? Estas cuestiones que ya vamos a ir viendo de las temperaturas de color que hacen a los cálidos, a los fríos, a los cromatismos, a los acromatismos, ya vamos a ver qué significa cromatismo y acromatismos, a los atributos, ¿sí?, o lo que se denomina propiedades del color, que es algo súper fundamental que ustedes van a saber dominar a lo largo de la cursada. Después las relaciones que hay entre los colores, que esto ya se ve casi iniciada la segunda etapa del año, a partir de agosto, fines de julio, que bueno, es súper importante saber cuáles son los colores análogos, los complementarios, las armonías y los contrastes, ¿sí? Esto se ve bien en la segunda parte del año. Después vamos a empezar a dominar lo que es el lenguaje del color, ¿sí?, a lo que son cuando se presentan constantes, cuando se presentan variables dentro del color, su significado en la comunicación, en la cultura, ¿sí? Y obviamente vamos a ver las aplicaciones que tiene el color, ¿sí? Ya sea cuando comunicamos, debe haber legibilidad, debe haber contrastes, ¿sí?, que para que algo sea legible. Cuando hablamos de legibilidad ya vamos a ver bien de qué se trata, pero básicamente es esa capacidad que tiene algo de ser leído, de ser interpretado y decodificado para que alguien cualquiera, porque siempre vamos a trabajar para alguien, en el sentido de que
Ese alguien puede ser una agencia de publicidad, un cliente o a veces un usuario final, ¿sí? Entonces siempre tenemos que, digamos, empatizar, por decirlo de alguna manera, con alguien, ¿sí? Tenemos que pensar que alguien más allá de nuestro diseño va a estar mirando, va a estar interpretando y va a estar queriendo entender qué es lo que nosotros hicimos con tal cosa, ¿sí? Con tal mensaje visual. Y por supuesto conocer algunas cuestiones de nomenclatura del color, ¿sí? Acá les doy 3, digamos, súper básicas, que quizá algunos de ustedes ya la conocen, que es el CMYK, el RGB, el Pantone, y vamos a ver que hay muchas más, ¿sí? Acá les doy 3 que son súper básicas, muy usadas, muy comunes, y vamos a ver que hay muchas más, y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Cada una de estas nomenclaturas, ¿sí? Y después, lógicamente, más allá de las aplicaciones de color, con las nomenclaturas que haya, las cuestiones de legibilidad, señalética, vamos a ver qué uso se le da dentro del mundo de la impresión y las diferentes aplicaciones, y por supuesto dentro, yo acá no lo haré, pero también obviamente dentro del mundo digital, que es enorme, ¿sí? Bueno, pero bueno, vamos a todavía adentrarnos a nada sin antes hablar bien de qué se trata el color. Seguramente el color, como les decía hace un rato en la intro, cuando estábamos presentándonos entre todos, básicamente estamos diciendo que todos sabemos lo que es el color. A ver, cuando, no sé, miramos cualquier cosa de nuestra vida real, nuestro entorno, todo tiene color, ¿sí? Pero ¿qué es bien? ¿Cómo podemos encararlo? ¿Sí? Desde un lado por ahí un poquito más duro, de un lado más teórico, ¿sí? Entonces básicamente lo que nosotros vemos como color es en realidad un espectro visible de luz, ¿sí? Que nuestro aparato visual puede ver, ¿sí? Y que en realidad el espectro es mucho más amplio, digamos. Tenemos dentro del espectro tenemos rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, ¿sí? El infrarrojo, y hay después ondas, en realidad son ondas más que espectro. El espectro es digamos, este chiquitito de acá, y nosotros dentro de estas enormes ondas de longitud que existen, ¿sí? Podemos ver solamente esta partecita, ¿sí? Y que esta partecita es la luz blanca, ¿sí? Que cuando se descompone, básicamente, esa luz, podemos ver todos los colores, que ya vamos a ver a través de las propiedades, cuáles son esos colores, ¿sí? Inclusive hay, ya vamos a ver en otras clases, que hay animales o más bien insectos o seres vivos que pueden ver mucho más colores. Los que están más del lado izquierdo, digamos, que pertenecen al lado de los rayos, hay insectos que pueden ver, por ejemplo, los rayos ultravioletas, ¿sí? Tienen, de hecho, en la fotografía existen filtros que permiten sacar fotos que permiten visualizar cómo vería, por ejemplo, un insecto, un rayo ultravioleta, ¿sí? En fin, pero nuestro aparato visual solamente dentro de lo que es las ondas de luz, que es esta súper amplia, puede ver esta partecita chiquitita, ¿sí? Esto es solamente lo que podemos ver, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos nosotros, después vamos a ver un poquito lo que es el aparato visual. Ahora les hago una muy breve descripción. Los colores básicamente entran a través del ojo, ¿sí? En la parte de atrás del ojo, ahora vamos a ver una foto de cómo es una descomposición del ojo. En la parte de atrás hay algo que se llama retina, ¿sí? Dentro de la retina existen unas células súper chiquititas que se llaman bastones y conos, ¿sí? Los bastones son aquellos que nos dan información sobre las formas que tienen las cosas, y los conos son los que nos dan información acerca de los colores, ¿sí? Y a su vez hay 3 tipos de conos, ya lo vamos a ver. Es importante tener en cuenta esto para saber que en realidad el acto de ver colores es una percepción puramente, digamos, de los seres vivos. No es que realmente, digamos, existan, sino que los percibimos, ¿sí? Es un acto puramente de percepción. Así que obviamente se da a través de nuestro aparato óptico, ¿sí? Visual. Entonces se envía, nuestro ojo interpreta estos colores, estas formas. La retina, a través de los conos y bastones, envía una señal eléctrica a través del nervio óptico, ¿sí? Y el cerebro recibe estas señales, las decodifica y las interpreta como colores, ¿sí? Básicamente funciona así.
Estas ondas electromagnéticas, a su vez, que nosotros vemos esta partecita sola que está acá en el medio, básicamente nosotros lo que vemos son el reflejo, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé, una mesa, y vemos que una mesa tiene un color, qué sé yo, blanco, básicamente lo que está sucediendo en ese fenómeno es el reflejo de la luz y está reflejando todas las luces, o sea, todos los colores, ¿sí? Porque básicamente se da este fenómeno. Si supongamos que es una superficie negra o una mesa negra o lo que sea negro, que sea físico, lo que está sucediendo es básicamente absorción de todos esos colores, ¿sí? A su vez, al absorber todos los colores, está absorbiendo la luz. Entonces, al absorber la luz, básicamente es ausencia, es carencia, ¿sí? de luz. ¿Sí? Así funciona la luz. ¿Sí? Vamos a ver que está por un lado el color luz y por el otro lado el color que se denomina color físico. ¿Sí? ¿Qué significa el color físico? Básicamente los pigmentos. Cuando hablamos de pigmentos, hace un momento yo les comentaba, básicamente los pigmentos son la témpera, las acuarelas, las tintas, ¿sí? Y en los pigmentos sucede justamente lo contrario, en el sentido de que, por ejemplo, yo quiero lograr un color negro con los pigmentos, la única manera de hacerlo es mezclando todos los colores. En cambio, para lograr un color blanco, si por ejemplo yo quiero lograr el color blanco y no tengo, por ejemplo, un pigmento blanco, ¿qué hago? Simplemente no coloco ningún pigmento y ese es el color blanco. Y después vamos a ver que para las mezclas de colores, ¿sí? Bueno, se pueden ir mezclando otros colores y que vamos a ver que funciona distinta las mezclas de colores en un sistema como puede ser el color digital y el color pigmento, ¿sí? Son dos sistemas distintos que cada uno tiene sus particularidades, ¿sí? Y cada uno tiene su dinámica a la hora de poder obtener colores secundarios, colores terciarios, ¿sí? Ya vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de estos colores. Entonces, básicamente, como yo les decía recién, si nos fijamos en esta pequeña partecita del espectro de luz que hay, vamos a tener todos estos colores, ¿sí? Que a su vez tienen distintas nomenclaturas que están dentro de lo que se denomina el espectro de luz visible que nosotros podemos ver, ¿sí? Como les decía hace un momento, que en la percepción humana del color, en nuestros ojos, en la parte de atrás del ojo, tenemos la retina, por un lado tenemos los conos y los bastones. Los conos son aquellos que nos brindan información sobre los colores, ¿sí? Y a su vez dentro de los conos tenemos conos que son capaces de ver los colores rojos, ¿sí? Tenemos otros conos que son capaces de ver los colores verdes y tenemos otros conos que son capaces de ver los colores azules, ¿sí? Entonces, luego el cerebro decodifica a través de estas ondas eléctricas, a través del nervio óptico, cada uno de estos colores por separado, ¿sí? Y una vez que los mezcla, a estos, digamos, descomposición que se da a través de los conos, por cada uno de los colores que interpreta estos conos, encargado de un color en particular, hace las mezclas y en nuestro cerebro se forma ese color, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes, por ejemplo, habrán pensado alguna vez los daltónicos, si pensamos en los daltónicos, que en realidad tienen una discapacidad en la cual ven algunos colores sí y otros no. En realidad los daltónicos no es que ven en color blanco y negro, no ven en determinados colores. ¿Y por qué no ven en determinados colores? Porque justamente tienen alguna discapacidad en estas células de la retina, ¿sí? Que no les está funcionando. Por ejemplo, se puede dar que no les funcionen los conos capaces de interpretar el color rojo, ¿sí? Entonces van a ver, el cerebro va a poder interpretar solamente la información que recibe. La información que va a estar recibiendo son lo de los conos verdes y azules. Entonces, todos los colores rojos no los va a ver, ¿sí? O los va a ver compuestos. No sé si alguna vez buscaron en internet cómo ven los daltónicos. Ven como con colores parecidos a los que ve alguien que no sufre de daltonismo, ¿sí? No es que ven en blanco y negro, ven con colores pero con menos colores. Entonces es fundamentalmente porque falla alguno de los conos, ¿sí? Inclusive hay algunos daltónicos donde inclusive dos de los conos no funcionan y funciona uno solo. Entonces de repente ve casi todo en colores rojizos o en tintes monocromáticos. Inclusive cada uno de los daltonismos recibe un nombre de acuerdo a los conos que no les funcionan. Entonces, nada, tienen
nada, toda su propia lógica, sus dificultades, y por eso se da esta cuestión de este fenómeno visual de los conos que cuando no, en general las personas no sufren, salvo algunas pocas del daltonismo, nada, podemos ver a través de estos tres conos que básicamente unos nos dan información sobre los rojos que vemos, sobre los verdes y sobre los azules que vemos, ¿sí? Y a través de la mezcla de estos colores nuestro cerebro interpreta que tal cosa, por ejemplo una manzana tiene un color rojo, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito un ejemplo de la manzana, cómo se da esa interpretación a través del ojo y otras cuestiones más que ahora la vamos a ver. Entonces, ya empezando a hablar de cuestiones fundamentales de lo que es la teoría del color, podemos hablar de lo que es la síntesis, y vamos a encontrar dentro de la síntesis dos síntesis muy importantes. La primera es la aditiva, ¿sí? Y después vamos a ver ahora lo que es la sustractiva. Básicamente podemos hablar que la aditiva es la síntesis de la luz, ¿sí? Es el color, lo que denominamos color luz, que se da a través como colores primarios, como el rojo, el color primario, color verde como otro primario, y el azul como color primario, ¿sí? Esto se asemeja bastante a la cuestión de los conos que estábamos viendo recién. Entonces la luz siempre tiene como colores primarios el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Después, a partir de las mezclas que se dan en color luz de los dos primarios, se puede conformar un secundario. En este caso, a través del rojo y el azul podemos formar lo que sería un magenta. A través del primario rojo en el primario verde podemos conformar un amarillo, y un primario verde y un azul podemos conformar un cian, ¿sí? Y a partir de la mezcla de todos estos colores, ¿sí? De la mezcla de todas las luces de los primarios, podemos conformar el color blanco, ¿sí? Es básicamente esto. Cuando nosotros vemos el blanco, por ejemplo, esta parte blanca es color luz, y a partir de las mezclas de todos los colores, ¿sí? Y distinto pasa en la parte negra, que acá, si fíjense a los costados, estas bandas negras se da a partir de la ausencia total de color, ¿sí? Eso es el fenómeno que sucede. Lo mismo pasa con todos los objetos físicos, ¿sí? Cuando nosotros vemos, como les decía hace un rato, una superficie que es verde, no es que esa superficie es verde, sino que está absorbiendo todos los demás colores y el verde lo está reflejando, y por eso nosotros estamos viendo el color verde, no sé, en una manzana que es verde. En realidad, cuando vemos una manzana verde, ese objeto, o sea, esa manzana, está absorbiendo todos los demás colores y está reflejando el color verde, ¿sí? Es muy común el uso de la síntesis aditiva, básicamente, ya lo vamos a ver también en otras clases, en todo lo que es el uso del color digital, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en hacer una página web, básicamente estamos usando una síntesis aditiva. Cuando estamos haciendo una aplicación para un teléfono, un dispositivo móvil, estamos usando síntesis aditiva, ¿sí? Los colores van a ser como primarios estos, ¿sí? El rojo, el verde y el azul, ¿ok? Fíjense, acá se da la conformación de una foto a través de la mezcla de todos los colores. Si nosotros descompusiéramos esos colores en los tres primarios, básicamente teníamos esta descomposición, ¿sí? Y en segunda parte, la otra síntesis, gran síntesis que hay, inclusive la sustractiva puede dividirse en dos, pero solamente hoy vamos a ver una para no irnos demasiado de tema y expresarnos demasiado. Vamos a hablar de esta que es la fundamental, que es la en la cual tenemos como colores primarios el cian, el magenta y el amarillo, ¿sí? Y el color pigmentario básicamente es, como les decía, perdón, la síntesis sustractiva es lo que les decía hace un momento sobre lo que es los pigmentos, ¿sí? Además, las mezclas con pinturas, con témperas, con tintas, con colorantes, ¿sí? Naturales o sintéticos, nos van a dar, o vamos a siempre estar trabajando bajo esta noción que tiene que ver con la síntesis sustractiva del color, ¿sí? Entonces, acuérdense, igual lo vamos a volver sobre cada una de las síntesis porque es algo súper importante, que básicamente la sustractiva se compone como color primario del cian, del magenta y del amarillo, como colores secundarios, es decir, a partir de las mezclas de los primarios, en este caso del cian y el amarillo, podemos obtener el verde. Después de los dos primarios que son el cian y el magenta, el azul.
y después como color secundario, a partir de la mezcla del magenta y el amarillo, el rojo, ¿sí? Y a partir de todas estas mezclas se puede obtener el negro. Fíjense, pasa algo justamente contrario a lo que se da en la síntesis aditiva, en el sentido de que a partir de las mezclas en la sustractiva se forma el negro. Acá en la aditiva formamos el blanco, ¿sí? Entonces a partir de la mezcla de todos estos colores, en la sustractiva, como les reitero, en los que tienen que ver con los pigmentos, vamos a obtener el color negro, ¿sí? Esta síntesis es la que trabajamos todo el tiempo cada vez que hacemos una impresión de una foto, por ejemplo, una impresión de un trabajo, o cuando hacemos un cuadro, cuando pintamos, ¿sí? O cuando vamos a hacer los trabajos prácticos que yo les voy a ir pidiendo, en la cual vamos a trabajar en algunos con pigmentos. Entonces vamos a estar trabajando con la síntesis sustractiva del color, ¿sí? Y básicamente acá podemos ver un ejemplo muy clásico de lo que es una impresión, ¿sí? Offset, de lo que se denomina offset digital. No sé, cuando ustedes hacen un trabajo, la mandan a imprimir una casa de impresión o una imprenta. Básicamente, si trabajan con offset digital, o perdón, sí, offset digital también podría hacer, pero bueno, un offset clásico, van a tener el cian, el magenta, el amarillo, y además en las imprentas también se agrega lo que es un cuarto color, que es el negro, ¿sí? Por eso hace un ratito nosotros estábamos viendo lo que era CMYK, ¿sí? El CMYK es la sigla de cian, de magenta, de Y, que es yellow en inglés, por eso es CMY, y K, que es que se lo denomina acá el black, ¿sí? Del negro, ¿sí? CMYK, de ahí viene la sigla. Entonces esta es básicamente un ejemplo clásico de la síntesis sustractiva. Fíjense, con la conformación de dos colores se conforma esta puesta, ¿sí? De cian y magenta. Después con el agregado del amarillo, el cian, magenta y el amarillo. Y acá con el agregado negro muchas veces obviamente se lo usa de manera estandarizada el negro para terminar de dar ese toque intenso para obtener buenas impresiones. Si nosotros viéramos hay un elemento que sirve para ver la calidad de las impresiones, que cuanto más calidad tiene una impresión, más chiquititos son los puntitos, porque básicamente las impresiones son así. Si nosotros viéramos casi con un microscopio, con unas lupas que hay para ver la composición de las impresiones, es esta, digamos. Es la conformación de todos puntitos, ¿sí? Con los distintos colores. Y después, cuando a medida que nosotros lo vemos lejos, se conforma cada uno de estos colores por la composición. Esto sucede en la impresión, no digo que sucede en las mezclas de pigmentos de un cuadro, es otro fenómeno, ¿sí? Acá simplemente estoy dando un ejemplo de lo que es el offset, ¿sí? Entonces, a partir de estas mezclas se obtienen los distintos colores, ¿sí? Y bueno, esto es lo que sucede muchas veces en el offset. Si alguna vez viene un offset de baja calidad o se ve que de bajo presupuesto, se ven los puntitos, ¿sí? Porque nada, no, es de la tecnología que tenía esa máquina. Hoy en día es cada vez menos común porque realmente hay muy buena tecnología respecto a imprentas, entonces no es común ver los puntitos porque justamente tienen mucha calidad las impresiones. Otro concepto muy importante que vamos a ver y vamos a volver sobre esto es el círculo cromático. De hecho, uno de los trabajos prácticos que vamos a ver a mitad de año, antes de que termine el primer cuatrimestre, es el círculo cromático, ¿sí? Y básicamente el círculo cromático es la conformación de los distintos colores que tiene el espectro de la luz, ¿sí? Y que bueno, nos permite obtener una serie ordenada, ¿sí? Porque están ordenados estos colores de acuerdo a su cromaticidad, ¿sí? De acuerdo al color que tienen. Y bueno, nosotros vamos a ir encarándolo, ya vamos a ver, es un trabajo largo, que si fuera presencial lo haríamos en grupo, pero como no estamos en presencialidad, lo vamos a hacer individual. Obviamente las exigencias son distintas, ya vamos a ver de qué se tratan las exigencias. Pero bueno, el círculo es súper importante, es genial conocerlo. Después además vamos a hacer otro tipo de aplicaciones a partir del círculo, como son las relaciones de color que estábamos viendo hace un ratito en el resumen, que nos van a permitir obtener, bueno, qué son los colores complementarios, las armonías de color, que son los colores análogos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Y a su vez sirve para conformar colores secundarios, ¿sí? A partir de los primarios, y los colores terciarios, ¿sí? Inclusive algunos cuaternarios también se pueden hacer, depende de la cantidad de colores, ¿sí? Puede haber círculos que ya vamos a ver que hay de 72 colores, ¿sí? En este caso creo que son de 40 colores,
o algo así. Inclusive se pueden hacer de menor número. Inclusive uno podría hacer un círculo cromático de 6 o 12 colores. ¿Sí? Generalmente son múltiplos de 3 los círculos cromáticos. Porque de esa manera se pueden obtener más fácilmente las mezclas. ¿Sí? Después ya lo vamos a ver eso. Entonces acá yo les traje un muy breve resumen de algunas palabras claves que podemos llegar a hablar bastante. Y podemos llegar a pensar, por ejemplo, en lo que es en el color local, que es básicamente el color que puede tener una superficie física, muchas veces se lo denomina para colores superficies físicas, que está dominando ese color, ¿sí? Es el color que está en ese lugar, por eso se habla de local, ¿sí? de color local. Después el color luz, que algo hablé hace un momento con la síntesis aditiva, que básicamente es la conformación de la luz, de la consistencia, de la precisión, del carácter que va a tener una determinada superficie, y va a hablar también sobre es homogénea, ¿sí? El color muy distinto de lo que es el color pigmentario, que en general no suele o tiene su complejidad a la hora de generar o producir homogeneidad, ¿sí? Después está lo que se denomina color puro o saturado, perdón, que nos está hablando de esta calidad que va a tener el color, de la pureza que va a tener un determinado color, sea pigmentario o de color luz, ¿sí? En general los saturados son más bien muy luminosos, muy llamativos, vibran. Por ejemplo, este color rojo es bien saturado, aunque ya vamos a ver de qué se trata, pero tiene una pequeña desaturación, un pequeño viraje hacia un determinado tonalidad o un valor, que ya vamos a ver de qué se trata valor también. En fin, el color saturado, el color puro es algo, una determinación que se la usa muchísimo. Ustedes ya se van a dar cuenta que lo usamos muchísimo para diseñar, inclusive en fotografía se la usa mucho, en ilustración, ¿sí? Pero básicamente está hablando de la pureza de que tiene un color, ¿sí? Que en general suele estar muy puro. Después está lo que se denomina el color subdominante, ¿sí? Que es la cuestión de, por ejemplo, cuando hay varios colores, y nosotros tenemos que generar una subdominancia de un color, lo podemos hacer bajo ciertos criterios, bajo ciertas relaciones que se dan entre los colores. Y por ejemplo, una relación muy común que se da es la temperatura del color. Ya vamos a ver de qué se trata. Básicamente, si pensamos en temperatura, estamos pensando en cálidos y fríos. Y por ejemplo, si tenemos una composición de un trabajo en la cual hay colores cálidos, la subdominancia la podemos obtener, por ejemplo, a través de un color frío, ¿sí? En una pequeña parte de nuestra composición vamos a tener un color frío, ¿sí? Entonces eso es color subdominante. Cuando hablamos de cromaticidad, obviamente es algo vinculado al color, ¿sí? Es algo bastante obvio, pero bueno, está bueno indicarlo. Cuando hablamos de cromático, hablamos hablando de color, que es algo que tiene color en sí mismo. Cuando hablamos algo de que es acromático, por el contrario, en contraposición, estamos hablando de algo que es blanco, negro o grises, ¿sí? Justamente algo que no tiene color. Y acá viene siempre una discusión que viene de larga data, que viene a partir de que alguna vez googlean lo que es el blanco, ¿es un color? El negro, ¿es un color? El gris, ¿es un color? Bueno, es una discusión vieja, algunos dicen que sí, otros dicen que no. En general, por convención sí es un color, el blanco, el negro y el gris es un color, ¿sí? Pero la diferencia, básicamente en teoría de color, lo que se hace para diferenciar unos de otros es que básicamente se considera que aquellos colores que no son blanco, negro o gris se los considera cromáticos, y el blanco, negro y gris se lo considera acromático, ¿sí? Se lo considera un color acromático, ¿ok? Después vamos a tener colores opuestos o colores complementarios, que ya ahora les puedo hacer, acá les hago un spoiler de lo que es básicamente los colores complementarios. Ya lo vamos a ver bien en profundidad de qué se tratan, pero básicamente son los que están opuestos en el círculo cromático, ¿sí? Y que se anulan, ni siquiera se complementan, no se complementan, ¿sí? Ni suplementan, se anulan entre ellos. Y que el verde es complementario del rojo o opuesto del rojo, el violeta es el opuesto del amarillo, el anaranjado del azul. Esto básicamente en lo que es un círculo cromático bajo la síntesis sustractiva. No se preocupen si por ahí suena un poco lejano, ya lo vamos a ver cada uno en profundidad, ¿sí?
Entonces en el círculo cromático de la síntesis sustractiva, ustedes yo les voy a pedir que van a hacer tanto de síntesis sustractiva y aditiva, vamos a ver que inclusive cambian los complementarios, ¿sí? O los opuestos, ¿sí? Van a ver que son otros, inclusive. Son parecidos, pero no son iguales. Estos son los opuestos dentro de lo que es la teoría del color de la síntesis sustractiva, ¿sí? De la más clásica, que es la de los pigmentos. Después tenemos los colores quebrados, que básicamente se dan a partir de las mezclas de los complementarios, ¿sí? Los colores quebrados siempre se dan en lo que es las mezclas de colores pigmentarios, en las témperas, en las acuarelas, ¿sí? En los acrílicos. Entonces nosotros obtenemos los colores quebrados mezclando, por ejemplo, amarillo con naranja, y de esa manera podemos, por ejemplo, decir, es muy habitual decir, bueno, ¿cómo quebramos un violeta? Bueno, lo vamos a quebrar con el amarillo. O cómo quebramos un azul, lo vamos a quebrar con el anaranjado. Entonces siempre los colores quebrados se entiende que se quiebran con su color opuesto dentro del círculo cromático, ¿sí? Bien, van a ver que está muy bueno más que nada para lo que es la síntesis sustractiva el uso del color quebrado, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien también eso. Después están los colores análogos, que básicamente son los que se encuentran cercanos, los colores análogos dentro del círculo cromático, ¿sí? Son los que son vecinos entre ellos, están pegaditos. Después están las armonías de color, que son relaciones que se dan entre los colores. Esto ya vamos a tener toda una serie de clases abordando lo que es las armonías. No me voy a hablar mucho sobre esto porque es largo. Y después está lo que es una temperatura, que también pertenece a lo que es el mundo de las armonías, ¿sí? Nada, es simplemente fríos y cálidos, ¿sí? Los fríos son aquellos como el azul, el verde, violeta, los cálidos son el rojo, anaranjado y amarillo, ¿sí? Ya vamos a ver una clase bien en profundidad sobre lo que es la temperatura del color. Después vamos a hablar muy brevemente sobre las tres propiedades que tiene el color, que esto es súper importante también a nivel de lo que son las síntesis, que son estas tres propiedades, ¿sí? Lo que es saturación, valor y tinte, ¿sí? Es muy importante esto. Algunos autores le dicen tono también, o matiz. Básicamente lo que es la saturación, hace un momento yo hablaba de color saturado o puro, se vincula bastante con lo que es la saturación, que tiene que ver con nivel de pureza, ¿sí? La cantidad de pureza que puede tener un color, ¿sí? Por ejemplo, este color amarillo que ustedes están viendo acá es un color plenamente saturado. Ven acá tiene del más positivo al más negativo, acá está indicando que lo que está a la izquierda está más saturado y lo que está más hacia la derecha está más desaturado, ¿sí? Y si analizamos bajo lo que es las cartas de Munsell, que es lo que vamos a ver en la próxima placa, vamos a ver que Munsell fue un autor que desarrolló, ahora lo vamos a ver ya que está, después vuelvo sobre eso. Básicamente Munsell en el siglo XIX, en el 1800, finales del 1800, desarrolló esto, que básicamente se denomina cartas de Munsell, que es realmente como un mapa, una guía sobre el espectro de luz, más que nada el espectro de luz a través de los pigmentos, ¿sí? Y él básicamente desarrolló tres nociones que son súper importantes, que es las que estábamos viendo recién, que son tono, valor, tinte, que como yo le decía, también se lo conoce como tono, como valor, que valor es lo mismo que también intensidad de luz, ¿sí? Y saturación o croma, ¿sí? Depende de cada autor cómo lo denomina. En general yo voy a tratar siempre de usar saturación, valor y tinte, ¿sí? Entonces él desarrolló estos tres conceptos fundamentales a la hora de componer y de modificar y de configurar un color, ¿sí? De construir un color. Entonces, a partir de estas tres propiedades, básicamente lo que él desarrolló fue toda una categorización de los colores, ¿sí? Cada color tiene una nomenclatura, ¿sí? Como pueden ver acá hay un número, ¿sí? Obviamente no voy a entrar tampoco tanto en detalle porque esto tiene un nivel de complejidad que se entiende siempre que en la materia no se aborda porque no es algo que se suele usar, pero sí al menos conocer que lo que se denomina tono, valor y saturación se usa muchísimo, obviamente inclusive en programas como Photoshop, Illustrator, ya van a ver que para componer tienen estas tres propiedades, ¿sí? Que básicamente son las que desarrolló Munsell a través de sus cartas, ¿sí? Las cartitas son estas.
volviendo un poquito sobre esta cuestión. Bueno, vamos a ver qué es cada una de estas tres propiedades, ¿sí? Cuando hablamos de saturación, ya lo dijimos recién, es el nivel de intensidad o de pureza de un color. Cuando hablamos que un color es más vivo o más saturado, estamos hablando de que es un color que está bien, digamos, en su saturación plena, digamos, es su color en su máxima expresión, el amarillo, el rojo, el azul está en su máxima expresión, digamos, bien puro, no está rebajado con otro color o mezclado con otro color, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de colores primarios y secundarios, sobre todo de primarios. Después, y obviamente Munsell siempre le desarrolló lo que son estas cartas a través de los colores primarios, pero de los primarios que ya vamos a ver de la síntesis sustractiva del modelo tradicional, porque yo el que les mostré recién, que era el modelo, vamos a volver un poquito acá, el modelo, este modelo, que es el sustractivo, es el moderno, ¿sí? El moderno que se usa en impresión, que es el cian, magenta y amarillo. El tradicional, que es el clásico o el más viejo, o que los artistas usan, si alguien que haya estudiado Bellas Artes sepa, los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más, vamos a entrarnos sobre lo que es la síntesis sustractiva, ¿sí? Hoy simplemente les traje el método moderno de la síntesis sustractiva, ¿sí? Entonces acá los colores son el primarios de la síntesis pigmentaria tradicional vieja, digamos, por decirlo de alguna manera, con el amarillo, el rojo y el azul. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de la luminosidad que tiene un color. Fíjense acá el valor, ¿sí? El que está más arriba está más iluminado y el que está más abajo tiene mayor oscuridad, ¿sí? Está mezclado o bien con un negro o bien con su opuesto, ¿sí? Para apagarlo ese color o hacerlo más iluminado. Y en última instancia, bueno, hay otra cosita más, el valor tiene que ver con esto que yo les decía recién, con la intensidad de la luz, ¿sí? En el color digital también se puede manipular esto con la luz, ya lo vamos a ir viendo. Y después, en última instancia, está el tinte, ¿sí? Cuando hablamos de tinte, básicamente estamos hablando del color, digamos, en su nomenclatura, digamos. Por ejemplo, el amarillo, el rojo, el azul, el violeta, el cian, ¿sí? Los colores que están en el círculo cromático, todos estos están en su tinte, digamos, por defecto, digamos, por preferencia, ¿sí? Y a medida que, en este caso, en este círculo cromático, además hay también una cuestión que hacen al valor, ¿sí? A medida que se va llegando hacia el centro, se va oscureciendo, como podrán ver. Bueno, acá están en juego dos propiedades. El tinte, por un lado, que es el color, digamos, base, por defecto, y por otro lado el valor, ¿sí? La luminosidad que tiene ese color. ¿Sí? No se asusten todavía si por ahí algunos conceptos están como un poquito agarrados de los pelos. Ya vamos a ver bien en profundidad cada uno y vamos a reiterar y ustedes ya se van a dar cuenta y van a entender que no es complejo de saber, ¿sí? Y por otro lado, además de las cartas de Munsell, que ya tienen su tiempo y que nos ayudaron a entender lo que es tono, valor y saturación, hoy en día es muy usual trabajar con lo que se denomina cartas de Pantone o Pantone, ¿sí? Los Pantone es algo súper común trabajar con ellos, ya sea digitalmente o físicamente, para impresión. Y básicamente la mezcla es una carta predeterminada de colores, es un catálogo de colores, de los cuales tienen un numerito. Fíjense que acá están viendo 237, 236, bueno, Pantone clasificó cada uno de estos colores con un número, ¿sí? Y esa clasificación y ese color se da a partir de mezclas que se dan a partir del cian, el magenta y el amarillo y el negro, ¿sí? Esto que estábamos viendo recién a través de la síntesis sustractiva. Y también en el caso de los Pantones de color luz, a través de la síntesis aditiva con el rojo, el verde y el azul, con el RGB, lo que se denomina RGB, que nos dan estas mezclas, ¿sí? Entonces ellos lo hacen de esta manera y es muy usual trabajar con Pantone. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros cuando vamos a elegir un color, para por ejemplo hacer una marca, un logotipo, un isologotipo, queremos que por ejemplo ese color tenga el amarillo, ¿sí? Entonces si nosotros queremos hablar siempre en el mismo idioma, sea acá, sea en Alemania, en China, vamos a elegir un numerito de ese Pantone que va a corresponder a un color, ¿sí? Y eso va a hacer que sea acá en Rosario, sea en La Quiaca o sea en Beijing,
siempre vamos a estar hablando de un mismo color. No vamos a hablar de un amarillo que está virado hacia el naranja o está virado hacia el verde, perdón. O hacia el verde o hacia el naranja. Va a ser justo ese amarillo que nosotros elegimos. Y eso realmente es muy bueno trabajar y es lo que se suele hacer, sobre todo cuando trabajamos con identidad visual, ¿sí? Cuando queremos elegir un color y es ese color y no va a ser otro, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la percepción del color. Bueno, hace un momento estábamos hablando que básicamente nosotros vemos una parte de lo que es la longitud de onda, ¿sí? Por ejemplo, cuando pensamos en una manzana, básicamente, si es roja, lo que vamos a ver es toda esa luz que refleja de color rojo, ¿sí? Que los demás colores, las demás luces la está absorbiendo ese objeto, ¿sí? Y ahora bien, si yo les muestro esta manzana que es blanco y negro, ¿sí? Y ustedes, digamos, pensar en una manzana por una cuestión de percepción, por una cuestión de cognición, automáticamente su cerebro va a pensar que es una manzana roja, porque es lo más normal, porque en la vida, en la experiencia que tenemos visual y la experiencia cromática nos va a indicar que eso tiene un determinado color. Por eso se dice que el color es una experiencia perceptiva, ¿sí? Más allá de que se da todo este fenómeno del aparato visual, de la decodificación, de los bastones, de los conos que yo estuve hablando recién, básicamente se da este fenómeno que tiene que ver con la percepción más allá de lo que hace el aparato visual, ¿sí? Y también vamos a ver esto ya más hacia final de año. Ahora les hago un muy breve resumen de lo que es la significación. La significación es algo muy habitual de usar en el marketing, en la publicidad, ¿sí? Y que por supuesto en el color se la explota, ¿sí? Ahora vamos a ver otras diapositivas en lo que nos va a permitir entender bien cuál es la connotación que pueden tener determinados colores, ¿sí? ¿Qué es eso que nos están comunicando los colores, ¿sí? Y por ejemplo cuando se hacen avisos publicitarios o cuando se hace algo que se denomina packaging, porque esto es una etiqueta de un packaging, o el corcho, a veces se usa determinados colores con un propósito, ¿sí? Que tiene un sentido a la hora de trabajarlo, ¿sí? Acá estamos mostrando esta imagen en la cual hay una serie de manzanas verdes, en la cual lo que básicamente se quería mostrar era como que ese producto estaba hecho con determinadas manzanas y bueno, y dar esa cuestión vinculada a la naturalidad. En este caso que quería mostrar a través de la publicidad este objeto, ¿sí? Vamos a ver ahora tres cuestiones que hacen a los colores, ¿sí? Ahora la voy a dar de una manera súper rápida porque no me voy a extender porque ya quiero lanzar las consignas o al menos la primera semana que ustedes van a estar con esta materia. Vamos a hablar de esto que ya lo vamos a ver muy bien en el segundo cuatrimestre, que son los colores denotativos, los connotativos y los esquemáticos. Y cada uno de estos tres colores a su vez se descompone en otros tres que son, en el caso del denotativo, el icónico, el saturado y el fantasioso. En el caso del connotativo, el psicológico y el simbólico. Y el color esquemático en el emblemático, señalético y convencional, ¿sí? Entonces básicamente lo que es el color denotativo es básicamente ese color que nos está mostrando el color en su máxima expresión de representación, o sea, de su capacidad representativa que tiene un color. Es decir, cuando vemos un paisaje natural, cuando vemos una fotografía, básicamente estamos viendo un color denotativo. Y este color es básicamente el icónico, que es muy similar al denotativo, que se desgrana a partir de lo que es el denotativo. El icónico es básicamente esta cuestión que tiene que ver con la capacidad de aceleración identificatoria de un determinado elemento, ¿sí? Cuando pensamos en una manzana, como veíamos hace un rato, vamos a pensar en el rojo. Cuando pensamos en una pera, vamos a pensar en el amarillo o el verde, ¿sí? Depende del estado de maduración de una pera. Cuando pensamos en una banana, en un amarillo, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que es el color icónico. Ya lo vamos a ver muy en profundidad en el segundo cuatrimestre. Después tenemos lo que es el color saturado, que
se asemeja con lo que estábamos hablando recién, con la saturación del color, con la propiedad, nada más que de este ámbito lo estamos viendo con su capacidad, digamos, de comunicación que puede tener un color, y básicamente se la usa para llamar la atención en publicidades, en fotografías, cuando modificamos un poco el color, para ser estridentes y ser contundentes con determinados colores, ¿sí? Que queremos darle importancia. El color fantasioso, que es, digamos, la transformación de ese color, es decir, la deformación. Cuando nosotros cambiamos algo el color de algo que no tiene habitualmente ese color, es decir, por ejemplo, el pelo, en este caso de John Lennon, de esta imagen, que ya vamos a verla también, vamos a encargar un trabajo que es parecido a este en morfología, pero básicamente en este caso se cambió el color de pelo, se cambió el color de la piel, del fondo, no existe en la realidad algo así. Entonces esto se lo denomina color fantasioso, ¿sí? Y después, en segundo lugar, tenemos lo que se denomina color connotativo, ¿sí? Que es aquella capacidad de nosotros que tenemos de manipular muchas veces el color con una intencionalidad, ¿sí? Con una intencionalidad subjetiva, ¿sí? Y dentro de lo que es el color connotativo vamos a tener el color psicológico, que vamos a ver hay varias ramas que tratan la psicología del color. Goethe es uno de los grandes teóricos de la teoría que analizó la psicología del color. Y después está también lo que es la psicología del color en sí misma, que es una ciencia que hoy en día está creciendo cada vez más, de cómo los colores influyen en nuestra psique, ¿sí? Cómo nos influyen en nuestras emociones, en nuestra personalidad, ¿sí? Vamos a verlo bien esto durante el segundo cuatrimestre. Y después, esperen que acá en realidad lo que sigue es el color simbólico. En el color simbólico es aquel color que se lo usa muchísimo en publicidad y en lo que es branding o lo que es diseño de marcas o de logotipos, identidad visual, en el cual, bueno, se le queda una capacidad identificadora del color a la marca, ¿sí? A un logotipo, ¿sí? ¿Por qué el logo de Oca tiene el violeta y el naranja? ¿O por qué se los mezcló? Hay toda una serie de criterios en el cual hubo una elección de estos colores, ¿sí? El logo de Superville, el logo del Alto Palermo, bueno, hay toda una serie de cuestiones. Si se fijan, estos dos colores son los opuestos dentro del círculo cromático, dentro de la síntesis sustractiva, ¿sí? Dentro del color esquemático, sí, ya me acuerdo por qué lo hice así. Bueno, disculpen acá una leve confusión. Dentro del color psicológico, volvemos al color psicológico, se analizan cada uno de los colores por separado. Entonces, si pensamos en el color psicológico, por ejemplo, en el blanco, bueno, hay una serie de connotaciones que comunica un determinado color. Por ejemplo, muchas veces el color blanco está transmitiendo esta cuestión de lujo, o más bien de lujo de pureza, ¿sí? De paz, de sosiego, de felicidad. ¿Sí? Esto es muy estudiado por la psicología del color. Después podemos tener el naranja, que acá sí se estudia lo que, sí, el color negro, que estudia lo que es el lujo, ¿sí? Comunica muchas veces lo que es el lujo, o lo que es ciertas cuestiones vinculadas a la nobleza, a la elegancia, ¿sí? Después tenemos el gris, que muchas veces se lo vincula a la tecnología o a las situaciones como de cierta sombría o dar un ambiente, depende del contexto en el cual se lo use, puede tener determinadas connotaciones, ¿sí? El amarillo, que muchas veces está vinculado a un color joven, digamos, excitante, afectivo o impulsivo, dependiendo del contexto de nuevo, o los elementos que se usen, qué sé yo, el mensaje que se esté usando. El color naranja, que se lo usa como color de fuerza o color expansivo, es cálido, es casi similar o cercano al rojo. Y el rojo en sí mismo, que muchas veces comunica esta cuestión vinculada a la pasión, ¿sí? a la emotividad, al amor o al peligro, ¿sí? A la sexualidad o al erotismo, inclusive. Ya esto lo vamos a ver muy en profundidad en el segundo cuatrimestre. El azul, que también es un color
digamos, totalmente opuesto al rojo, en el sentido que es frío, es más bien, se tira hacia atrás, o sea, es más inactivo comparado al rojo, que el rojo es súper activo. Nada, también tiene una serie de connotaciones que comunica el azul en sí mismo. El color violeta, que muchas veces se lo vincula al color como de la misticidad, de la majestuosidad inclusive, lo usaban los emperadores del Imperio Romano como el atuendo, como uno de los colores de su atuendo. En alguna parte, no solo el blanco, sino tenían el violeta, ¿sí? Entonces también influye esta cuestión de la psicología del color en este en particular. El verde, que lógicamente está muy vinculado a lo natural, porque la mayoría de las cuestiones vinculadas a la naturaleza son verdes, entonces se la usa muchas veces para connotar, mejor dicho, a la naturaleza, a lo ecológico, ¿sí? El marrón, que muchas veces también se lo usa como elemento de como cierto lujo, elemento realista de la realidad, porque la tierra tiene color, o el barro, o lo real muchas veces tiene el color marrón como color presente, ¿sí? Es un color también muy vinculado al otoño, justamente en la estación en donde nos encontramos ahora. Y bueno, acá volvemos sobre el color simbólico que ya lo mostré. Y por último, tenemos el color esquemático. Así que dentro del esquemático tenemos tres grandes campos a estudiar, que es el primero el emblemático, el segundo el señalético, y el tercero es el convencional, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. El emblemático, que es el primero que estábamos viendo, básicamente se vincula a esos colores que usamos, por ejemplo, cuando diseñamos una bandera, un escudo. Es muy usual en la época de las cruzadas, los escudos que tenían heráldicas. Las heráldicas básicamente son estas. Y se usaban estos colores. También había toda una serie de configuraciones y conceptos que se utilizaban para elegir esos colores, ¿sí? Lo mismo ocurre con las banderas. En el caso, si pensamos en la bandera argentina, bueno, cuando se ideó la bandera argentina, lo que se pensó era justamente en ese contexto de un cielo, unas nubes, ¿sí? Y un sol, ¿sí? Entonces también en cada una de las banderas hay una serie de criterios que se utilizaron bajo lo que es hoy en día lo que estudiamos como color emblemático, ¿sí? Después está el color señalético, que hay una serie de normas que nos dicen que determinados colores están comunicando determinada cosa. Por ejemplo, el color amarillo está comunicando precaución o alerta, y el color rojo está comunicando peligro o pare, o una situación, digamos, de máxima advertencia, ¿sí? Vamos a ver después, a lo largo de las clases vinculadas al color señalético, que hay colores que simbolizan otras cuestiones dentro de estas normas, y obviamente dependiendo del contexto en el cual se apliquen, tiene determinada connotación, o mejor dicho, determinado sentido en el cual se le va a dar. Así que eso sería el color señalético. Y por último, tenemos el color convencional, que básicamente se lo usa para, por ejemplo, mapas, ¿sí? Cuando tenemos en este caso un mapa del metro de Santiago, en el cual, bueno, se lo usa para distinguir las distintas líneas del subte, ¿sí? Que tiene la ciudad de Santiago de Chile. ¿Sí? Este color convencional básicamente es un grado más de abstracción, ¿sí? De lo que es el señalético o el emblemático, en el sentido de que acá sí se le da, digamos, un criterio propio. Cada uno de nosotros aplicamos un criterio a la hora de usarlo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿sí? Se lo usa muchas veces con tipografía, con composiciones tipográficas, con lo que se denomina infografías, que son básicamente como no sé si alguna vez han visto una infografía, son composiciones donde hay mucha información, pero hay mucha información visual, no tanto escrito. Y bueno, están buenísimas las infografías. Se la usa para diagramas, para estadísticas, en fin. Está buenísimo poder dominar lo que es color convencional. Vamos a ver un poquito un recuento de los trabajos prácticos, pero vamos a ver algunos, no todos, de qué es lo que se aborda.
uno de los primeros, no es el primero, vamos a ver que hay otro, antes de este es el círculo cromático, básicamente esto es hacer el círculo cromático como lo van a hacer ustedes. Después vamos a ver en las consignas cuántos colores va a haber, cada uno va a tener una muestrita, básicamente es un rectangulito, son una serie de rectangulitos ordenados por cromaticidad, ¿sí? Fíjense las cromaticidades y los distintos colores, y el reto en este trabajo, perdón, va a ser cómo obtenemos las mezclas a partir de los colores que disponemos, ¿sí? Después vamos a tener un trabajo práctico que se va a denominar claves de color, que va a ser uno de los primeros, ¿sí? En la cual básicamente vamos que van a empezar a trabajar ya a partir de la semana que viene, en el cual, bueno, ustedes van a tener una imagen, la van a tener que descomponer en colores acromáticos, como hace un momento estudiábamos, y quizá lo que pueden llegar a usar es un color cromático como un subdominante, en el caso de que no se usemos cálidos o fríos, para generar un punto de atención, ¿sí? En este caso, fíjense, en esta composición había un subdominante con el rojo, un subdominante acá también rojo y acá amarillo, y una composición puramente con claves de valor, es decir, blancos, negros y grises, ¿sí? Después tenemos un trabajo práctico que es el de claves de tinte, en la cual se parte de una foto blanco y negro y se la lleva a colores, ¿sí? Después otro más de claves de valor, pero en este caso, en lugar de trabajar con blancos y negros, vamos a trabajar con algunos colores en particular. Claves de intensidad, donde se trabaja con la saturación y con los quebrados. En este caso, perdón, en este era con los quebrados y en este caso eran con los desaturados, ¿sí? Después con las concordancias, ya sean por triadas, por cuatro. Triadas significa que se usan 3 colores, cuatriadas o 4, se usan 4 colores y hasta 6 colores, composiciones. Después aislamientos de contrastes, ya sean por triadas, 4 o 6 colores, donde aislamos uno de los colores y lo contrastamos, ¿sí? Le generamos algún tipo de diferencia, ¿sí? Así que un muy breve repaso de algunos de los trabajos que vamos a estar viendo y algunas consideraciones que yo les voy a dar ahora, y ya como una especie de casi lanzamiento de consigna, yo les voy a dar una serie de librerías de acá de Rosario. Estas son algunas de las más conocidas, por supuesto. Ustedes pueden ir a la que ustedes quieran. Si ustedes no viven en Rosario, no hace falta que vengan acá. Si lo pueden hacer mejor, porque realmente estaría bueno para comprar algunas cosas, pero no es obligatorio. Yo siempre te lo dejo en claro, lo dejé muy claro el año pasado cuando arrancamos la cursada. Cuando arrancamos la cursada el año pasado había aislamiento obligatorio, ¿sí? Entonces nadie podía moverse de su casa, ni yo me podía mover de mi casa, entonces tuvimos que acomodarnos bastante para poder hacer la cursada. Entonces este año todavía, al menos por ahora, hay cierta libertad. Entonces si pueden hacerse una escapada, háganla. Si no la pueden hacer, tampoco, no, es optativo, ¿sí? No le estoy obligando a que salgan ya a buscar nada, pero sí yo les pido que lo hagan si pueden. Y si en su localidad donde viven, que viven en una localidad, digamos, no sé, no, están lejos de Rosario, vayan a alguna librería, tiene que haber, aunque sea, ¿sí? Y que compren en la medida de su presupuesto, ¿sí? Obviamente depende de su presupuesto. Digamos, yo acá estoy recomendando algunas cosas que por ahí son un poco caras, no es necesario ni obligatorio, y lo que yo siempre les digo es pónganse de acuerdo entre ustedes, pónganse a comprar en grupo, que es lo que se suele hacer en la presencialidad. No compren todos ustedes, no sé, pues yo lo que les doy a recomendar es comprar. Lo ideal sería al menos al principio negro y blanco, ¿sí? Porque el primer trabajo va a ser con negro y blanco, ¿sí? Y después más adelante van a comprar cian, magenta, amarillo, ¿sí? Entonces, si ustedes ya tienen témperas, buenísimo, aprovechen esa, no vayan a comprar, no quiero que se gasten un dineral porque esto es caro, ¿sí? Si no lo tienen, y se pueden, cómprenlo. Y si no, compren témpera escolar, de esa que usaban en la primaria, que también se pueden hacer cosas. Si ustedes no tienen un peso partido, cómprense temperatura o lo que tengan en la localidad que tengan. Y si ustedes vienen en Rosario y tienen el presupuesto, yo lo que recomiendo es témpera semi o profesional, sino acrílico, decorativo profesional, acuarelas.
los pinceles para detalles, siempre conviene tener dos. Uno para detalles, ustedes pídanlo así en la librería, les van a recomendar marcas y eso. Algunos pinceles para mayor superficie, ya sea angular o chato largo en este caso para superficies grandes o chato corto para superficies chiquitas. Alguna cartulina para témpera o acrílico que tiene un determinado gramaje, sí, 120 gramos. Si ustedes le dicen que no tienen de 120, la que sea, que ustedes aclárenle, porque muchas veces pasa esto, que ustedes van a la librería y les dicen esto y te dicen no tengo porque el importador no está trayendo. Entonces, bueno, díganle dame lo que tengas como para pintar con acuarela o con acrílico, ¿sí? Lo que yo más les recomiendo es témpera o acrílico, ¿sí? Témpera o acrílico. Son los dos pigmentos que más se suelen usar para la materia. Y después de marcas, la marca más recomendada profesional es Alba Profesional, que es la marca por excelencia, que es cara, pero bueno, como yo le digo, pónganse de acuerdo en grupos para comprarla, y por ahí uno de ustedes compra el cian, su compañero de grupo compra magenta y el otro compra amarillo, si lo pueden hacer, y si no, si ustedes quieren comprárselo todo, está en su libertad, en su derecho. Y si no, compren acrílicos que son más baratos, ¿sí? Los acrílicos tienen los Alba, los Teniers, los Eterna, por decir algunas marcas, hay más. Los acrílicos, hay buenos acrílicos, pregúntenle a su librero de confianza que les va a recomendar. Pinceles, yo les recomiendo acá muy buenas marcas, pero hay más, ¿sí? Y las cartulinas, que las clásicas son las Canson, las Fabriano y las Schweller. Schweller es una marca alemana espectacular, súper cara. No les estoy diciendo que vayan a comprarse Schweller, cómprense la que quieran, las baratas, hay brasileras que son muy buenas también. Pregúntenle a lo que dispongan, porque por ahí lo que puede pasar hoy, no sé cómo están las cosas, como con esto de algunas trabas que pueda haber. Capaz que Schweller quizá hay o quizá no hay, depende de la librería. Así que bueno, no quiero que tampoco se gasten un dineral. Lo que sí, compren al menos un pigmento, sea témpera escolar, si no tienen guita. Si tienen plata, cómprense algún acrílico decorativo de profesional. Acá hay algunas marcas que yo les sugiero. Y para la próxima clase, yo lo que les voy a ir indicando es que por favor vayan buscando en Google, y les voy a indicar una página web ahora que se llama Pexels, para ir empezando a generar como una especie de repertorio de imágenes. Y en primera medida busquen lo que se denomina arte abstracto minimalista geométrico. ¿Sí? Algunos ejemplos son autores como Mondrian, artistas como Mondrian, Steve, Kandinsky, Pauli. La escuela de Bauhaus tiene muchísimos. Si ustedes buscan así o en inglés van a encontrar un montón como escuela de Bauhaus. Inclusive como constructivismo ruso, ¿sí? Es uno de los movimientos que ustedes van a estudiar en historia del arte, que es espectacular. Ni hablar de la escuela de Bauhaus, que también es la escuela fundacional que hoy en día, hace más de 100 años, así que se fundó la escuela de Bauhaus en Alemania, y que nosotros todavía tomamos preceptos de esta escuela que estaba en Alemania. Entonces, acá pueden ver algunos ejemplos de estilo, en este caso Mondrian, que está acá, es básicamente arte abstracto minimalista geométrico. Si buscan con alguna de estas palabras en Google van a encontrar un montón de cosas. Profe, Sí. están haciendo preguntas en el chat de las cartulinas, si tienen que ser de color o blancas y esas cosas. ¿Me podrías ir diciendo así yo las voy respondiendo? Porque si me salgo esto se me corta la grabación. No, preguntaron si acrílico, témpera o ambas antes. No hace falta que compren dos. O acrílico o témpera. Si ustedes quieren y tienen presupuesto, compren témpera Alba Profesional, que es lo mejor, y van a tener el círculo cromático, lo van a hacer de taquito, ¿sí? Si pueden ponerse en grupo, digamos, cada uno compra un color, digamos, por ejemplo, uno de ustedes compra cian, otro compra magenta y otro compra amarillo y otro compra negro, ahí están cubiertos, ¿sí? Ahí ya están. Si no tienen dinero ahora y quieren comprarse de a cuotas, digamos, cómprense en negro. Sí, el negro es el más, aunque sea lo vamos a ver el primer mes, o los primeros 15 días. Después vamos a empezar a ver con más colores. Después, y si no tienen plata para comprar Alba Profesional Témpera, cómprense acrílicos, que los acrílicos son más baratos, ¿sí?
Y si no pueden comprar acrílico porque no tienen presupuesto, cómprense temper escolar o acuarela, ¿sí? Pero algún pigmento estaría bueno que tengan, ¿sí? Si alguno tiene... una cosa me estaba olvidando. Si tiene una dificultad alguna económica o lo que sea, mi idea no es para nada obligarlos a que compren, ¿sí? Porque no es la idea. Y vamos a ver cómo lo resolvemos. Quizá comprando, no sé, fibrones, algún pigmento, lápices de colores, pero es difícil obtener mezclas con fibrones o lápices, ¿sí? Por eso yo no lo sugiero. Pero bueno, si alguno tiene, no sé, por la razón que sea, que no pueden comprar o porque viven lejos y en su lugar no hay nada, bueno, vamos a ver qué manera lo resolvemos y escríbanme por el chat de la plataforma y vemos qué vuelta le encontramos, ¿sí? Entonces, empiecen a buscar imágenes en Google de arte abstracto, geométrico o minimalista que puedan encontrar, ¿sí? Que básicamente acá les traje 3 ejemplos para que vean. Después, también quiero que busquen fotos, ¿sí? Que esto además les va a servir también para morfología, porque ya vamos a ver un trabajo previo donde les voy a pedir que busquen fotos de una página que al final creo que me olvidé de... No, sé que no lo puse acá. Una página que se llama Pexels. Ahora se la pongo, se la voy a, perdón, por poner por el... disculpen que no se las coloqué acá, no sé qué me pasó. Le voy a poner en la plataforma, ¿sí? Le voy a poner en la plataforma, Pexels se llama. Es una página que está genial para buscar fotos gratuitas. Creo que las conocemos todos. Ahí dejaron el link en el chat igual, ya está. Genial. Bueno, busquen ahí si ya ustedes la tienen, buenísimo. Busquen fotos en Pexels, que básicamente tienen buen criterio de fotografía, porque ustedes por ahí... Yo me di cuenta, me equivoqué años anteriores en el cual yo les decía, bueno, saquen una foto ustedes y úsenla. No estaba bueno eso porque sacan fotos, digamos, sin criterios de iluminación, sin criterios de composición, ¿sí? Además el celular no saca buenas fotos en general. Entonces, nada, les pido que busquen fotos en Pexel que están en general muy bien, tienen y acá es donde está la cuestión, ¿sí? Que hay buena iluminación, que es lo fundamental, que tiene que haber luces y sombras. Fíjense las luces y sombras de cada una de estas fotos. En general que se hagan con iluminación natural, es decir, nada de foto con iluminación artificial, es decir, luces, no sé, lámparas. En general que sea luz de sol natural, no muy contrastada. Sí, acá no lo aclaré eso, me doy cuenta ahora, pero bueno, tengan en cuenta que no esté mucho que la sombra sea más bien tranquila, como estas fotos que están acá. Que no haya desenfoques, ¿sí? Que salga bien nítida toda la foto, no haya desenfoques detrás, ¿sí? Y bueno, busquen fotos en Pexels, ¿sí? En Google también pueden buscar, pero Google hay que saber buscar en Google, ¿sí? Porque si uno no sabe, yo ahora les voy a dar unos truquitos, unos tips para buscar en Google, ¿sí? También fotos de películas quiero que busquen, sí, imágenes de película. Por ejemplo, acá yo lo que les traje, y que quiero que busquen las dos versiones, porque es muy normal, los diseñadores hoy en día nos gusta hacer de manera aficionada la versión, ¿cómo sería la versión minimalista de la película? En este caso, fíjense, si yo puse en Google Pulp Fiction Movie Poster, me sale esta imagen, que es la clásica del póster, ¿sí? Y a su vez también va a estar, si yo la busco como minimal, va a aparecer la versión minimalista de ese póster. Si ustedes ponen minimal movie póster de qué sé yo, Toy Story, le va a aparecer también, ¿sí? Entonces ustedes busquen el nombre de una película y busquen la versión minimalista, las dos, o sea, tanto la original como la minimalista, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando con esto. Que tenga un poco de tipografía, que tenga una imagen así súper, con mucha, lo que se denomina síntesis gráfica, que eso ya lo van a ver con Claudia, ustedes. Y conmigo también lo van a ver en segundo cuatrimestre, ¿sí? Con un trabajo que vamos a ver en morfología. Y para cerrar, ya para terminar la clase, una serie, un tip muy importante para buscar en Google. Cuando buscan imágenes, ustedes fíjense que hay algo que se llama en configuración, perdón, algo que se llama configuración avanzada, ¿sí? Cuando hacen ustedes clic sobre configuración avanzada, a ver si no me permite hacer zoom, después se los muestro con zoom.
van a entrar en esta imagen, en esta, digamos, serie de filtros que tiene configuración avanzada de Google de imágenes, y van a editar una que se llama tamaño de imagen, algo así, no me acuerdo cómo se llama bien, pero creo que de tamaño de imagen. Y busquen imágenes que, digamos, sean mayor de 2 píxeles, ¿sí? Porque si no tienen en cuenta esto, lo que va a pasar es que ustedes van a encontrar imágenes, pero la imagen es muy chiquitita, ¿sí? Tiene lo que decimos muchas veces resolución, tiene una resolución baja. Entonces, al tener una resolución baja, ustedes cuando después quieran llevarlo cuando quieran trabajar esa imagen, se van a dar cuenta que se van a quedar cortos con esa imagen, ¿sí? Entonces, como mínimo no debería tener, ya sea de ancho o de alto, la imagen no menor a 1000 píxeles, ¿sí? De todas maneras, esto ya lo vamos a ver en Photoshop también. Yo les voy a hablar muy básicamente, porque después lo van a ver con Pablo también en Photoshop, cómo saber bien los tamaños de imágenes, ¿sí? Pero bueno, si ustedes hacen estos pasos, yo ahora les voy a mostrar también ahora en vivo cómo hacerlo, lo van a poder hacer y en Google van a encontrar buenas